Hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Anime. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast. Es el episodio número 8 del programa, separado de los semanales que hacemos también. Esta vez hablando de un tema específico en el mundo del anime. Y en esta ocasión, bueno, primero antes, siempre recordarles que estamos en arrasdeanime.com. También nos pueden encontrar en iVoox, en iTunes, en YouTube y en Spotify. Y para el día de hoy, el tema del que vamos a hablar es uno que para mí es muy interesante porque es una serie de las que han sido tal vez una de las más importantes en mi vida como fanático del anime, porque fue, ya contaré ahora un poco más cuando hablemos del tema, una de las primeras que vi fuera de lo que uno ve regularmente, Dragon Ball, ¿no? De pronto Pokémon cuando uno es más chico. Y Kenshin, Rurouni Kenshin, que es la serie de la que vamos a hablar, es una de las series que me llevó un poco más allá, fuera de lo común, y a entrar un poco más en el mundillo. Rurouni Kenshin, o como se le conoció acá también cuando lo vi yo en televisión en su momento, Samurai X. Y para hablar acerca de todo Kenshin, ya sea la serie, el anime, el manga, las películas, live action, las OVAs, todo sobre Kenshin, porque aquí somos fanáticos bastante, como se van a dar cuenta. Tengo desde Chile a Andrés Bahamonde. Andrés, ¿qué tal? Hola Alessandro, ¿qué tal? Un gusto hablar sobre esta serie que nos gusta tanto y de la que hay mucho por hablar. Y cuéntame, antes de entrar yo a hablar, como ya decía, un poco de cómo llegué a verla y todo lo demás, ¿tú cómo llegaste a ver Rurouni Kenshin? ¿Leíste el manga primero, el anime? ¿Cómo es que te encontraste con la serie? Es una historia de precariedad, primero porque en la televisión abierta en Chile se emitía Rurouni Kenshin, bueno, Samurai X, y yo donde vivía es una parte alejada de Chile, es la isla de Chiloé, y el canal no se veía muy bien, no teníamos cable, así Mm. que no pude verlo en el momento en que se emitió la serie en televisión abierta, pero sí después en donde mi madre, que vivía en otra localidad más cercana, tenía Cartoon Network, tenía cable. Y en la época que era Toonami, creo, en ese tipo de momentos que atravesaba el canal, emitían mucho anime, Inuyasha también. Y habían como maratones los sábados en la noche, como, no sé, de 11 a 1 de la mañana, y eran 4 Sí, capítulos de Rurouni Kenshin. porque Y para ahí mí es igual, yo me acuerdo igual, tal cual, en Toonami que veía, y recuerdo las series en ese momento, aparte de Kenshin, las que estaban ahí, aparte de Dragon Ball también y Pokémon, eran, si no recuerdo mal, ya mencionaste Inuyasha, creo que Yu Yu Hakusho también, y alguna otra, pero no me acuerdo, ¿no? Creo que Ranma, pero no estoy seguro. Ranma no recuerdo en Cartoon Network, pero sí Saint Seiya también se emitía. Y hasta Kaleido Star, recuerdo que era como un anime de circo. Había de todo ahí en Cartoon Network. Lamentablemente, las operadoras de cable no emiten mucho anime, prácticamente es inexistente, a excepción de Dragon Ball, que es, si no fuese el fenómeno de masas que es, no, ni siquiera se molestarían en emitirlo. Sí, para mí fue como ya decía, así tal cual, en Toonami también, que recuerdo que me llamó la atención la serie cuando empezaron a emitirla, porque recuerdo incluso haber visto desde el primer capítulo. Creo que lo anunciaron y dije, esta la voy a ver. Entonces, cuando debutó, decidí ver desde el primer capítulo y me enganchó la trama, ¿no? Porque era un poco más, a diferencia de Dragon Ball, por ejemplo, que era como la serie de referencia, la sentía como un poco más adulta. Como que la acción también era un poco, tal vez, más centrada, ¿no? Porque Dragon Ball es explosiones y poderes y todo lo demás. En cambio, acá estamos hablando de una serie sobre samuráis. Hay peleas de espadas, hay peleas un poco más cercanas a lo que sería una pelea de verdad. También hay, por ejemplo, para yo que era niño o joven en ese momento, había pues heridas y había sangre y todo, que en Dragon Ball también había, pero aquí sentía que era como que más serio. Entonces decía, uy, estoy viendo aquí algo que es un poco más para adultos, ¿no? Y eso también me llamaba un poco de la serie. Y creo que eso fue lo que también me terminó de enganchar y lo que hizo que me convirtiera rápidamente en un fan de Rurouni Kenshin viéndolo ahí en Cartoon Network. Que por cierto, yo lo vi como Samurai X, y obviamente tú también, con ese doblaje, ¿no? Ese doblaje que se hizo en Colombia y que en su momento lo veía y era obviamente la forma en la que tú veías Kenshin y era así, esa era la serie, pero años después, cuando quise volver a ver todo completo, no me gusta ese doblaje, me parece bastante malo. Yo tengo sentimientos encontrados con respecto a ese doblaje. Creo que tiene aciertos como mantener el nombre de las técnicas en japonés. Creo que siendo una serie como esta, que es muy japonesa, hay muchos animes que tienen otra estética, no necesariamente japonesa.
Incluso Naruto siendo ninja no parece tanto ninjas, ¿no? Hasta hay televisor y ese Mm. tipo de cosas. Pero Kenshin es básicamente una ficción histórica. Así que creo que ayudaba mucho mantener el doblaje, era muy cuidado en eso, en ese tipo de cosas. Pero a mí tampoco me gustaban mucho ciertas actuaciones. A veces habían actores que se repetían para un mismo personaje. A veces la voz de Saito era la misma de Hiko Seiyuro y en verdad no era muy prolijo como era el doblaje en Colombia. No era tan profesional como en México, por decirlo de alguna forma. Ujú. Entonces, el producto estuvo lleno más de buenas intenciones que de una gran ejecución. Pero creo que la serie tenía tanta calidad que no tuvimos ningún problema en entregarnos ese doblaje tranquilamente y emocionarnos con lo que pasaba en la serie. Sí, y bueno, para la gente que tal vez nos escucha ahora y de pronto no ha visto todo Kenshin o no ha visto nada, vamos a tener una primera parte aquí en la que vamos a hablar un poco sin spoilers y luego ya marcaremos el punto en el que entramos a la parte más seria de spoilers y todo lo demás. Pero bueno, para empezar, la premisa de Rurouni Kenshin es que el personaje principal, Kenshin, es un samurái. Y es un samurái que en su momento, porque esto ya es una época, luego de que hubo una guerra, para históricamente en Japón, ¿no? La guerra para que se imponga un gobierno encima de otro. Entonces Kenshin participó en esa guerra, siendo él muy joven, hace ya algunos años. Y ahora la época en la que se ubica la serie es una época supuestamente de paz. Las espadas están prohibidas, ya no hay samuráis, pero Kenshin todavía carga su espada, y es una espada que es de filo invertido, o sea, el filo está como en la parte, o sea, si se imaginan una espada, hay una parte que corta, una parte que no. En el caso de Kenshin está invertido esto, la parte que se supone que debería cortar no corta. Y esto es porque ahora, cuando ha pasado el tiempo y él es una persona más madura, ¿no? Que ya tuvo un momento conocido como, era conocido él como Batosai el Destajador, era un asesino muy famoso de la época. Con el paso del tiempo él ha decidido tener una especie de voto de paz. Ya no quiere matar a gente como hacía en el pasado. Y por eso esa espada es como simbólica, ¿no? Él cuando pelea, si es que está obligado a pelear, él golpea con su espada y sin matar a nadie, porque como te digo, el filo está invertido, entonces no corta. Y es así como más o menos se establece la premisa de la serie, ¿no? Con Kenshin ahora en esa etapa de madurez, luego de haber sido un asesino en la guerra. Sí, como tú bien mencionaste antes, Rurouni Kenshin, a comparación de otras series como Dragon Ball, no sé, Saint Seiya, mismo Yu Yu Hakusho, que eran contemporáneas a esta, era bastante atípica. Primero porque en el shonen los protagonistas que tú sueles ver son adolescentes, gente entre 12 o 15 años. Kenshin estaban, no sé, 29 años, 26 años, esa era como su edad. Em, También era un asesino, no era una persona con que tú particularmente podrías empatizar de primera vista, ¿no? Con todos esos antecedentes. Entonces eso lo hacía una serie diferente, que se sentía muy diferente a las demás de su tiempo. Creo que tal vez Watsuki no quiso hacer lo mismo y diferenciarse, y creo que la jugada le salió muy bien. A mí el personaje de Kenshin me enganchó de inmediato porque, por esto mismo, ¿no? Por el hecho de ser diferente, ser una persona ya madura, y que además tenga esto como tener un pasado más o menos trágico, ¿no? O al menos que para él fue algo que lo impactó mucho, al punto de decir, ya no quiero participar en esta violencia de la que fui parte. Eso por un lado, el hecho de que ahora sea una persona que es como más centrada, ¿no? Y también el hecho de que está esa otra contraparte, ¿no? La idea de que él es como un espadachín legendario al que todo el mundo le tenía miedo, ¿no? Y que todavía en la actualidad, si se pone a pelear en serio, es capaz de ganarle a cualquiera, pero que ha decidido no pelear, ¿no? Entonces, gran parte de lo que me parece los momentos más interesantes de la serie es cuando está en ese punto en el que está casi al filo de volver a retroceder a quien era antes, ¿no? Y algo es lo él mismo quiere evitar volver a ser quien era anteriormente y recibe ayuda de sus amigos, ¿no? Para no entregarse otra vez a ser el asesino que era antes. Así que eso creo que también es algo que hace que el personaje sea complejo y sea interesante de ver, ¿no? Esa dualidad entre querer la paz, pero tener a veces que tener que pelear e incluso tener que tocar eso que era él en el pasado, ¿no? Ese asesino, Batusai el Destajador. Sí, claramente, es una historia de redención.
creo que también algunos personajes de la serie como Saito, ¿no? Chicho, tratan de confrontar esa ideología, esa hipocresía que tal vez cae Kenshin, tal vez muy bien intencionada, pero a veces es una filosofía que no puede ser aplicada y tal vez este espacio del manga, el shonen, que tal vez es muy fácil de idealizar personajes o es muy fácil también entrar como en ese juego de entender a Kenshin y todo ese idealismo. Creo que haciendo un símil con otra serie más actual, Naruto peca un poco de eso, ¿no? Este tipo de Kenshin y Naruto. Dicen mucho que Naruto se parece mucho a Hunter x Hunter. Yo creo, soy un tipo que no cree tanto eso. Toma algunas cosas, pero no es demasiado. Pero sí mucho de cómo, de Rurouni y Kenshin, de cómo enfrentan los combates. Como Kenshin no mata, no intenta matar. Siempre hay un enfrentamiento ideológico entre él y muchos de sus oponentes. No todos, pero no sé, Chicho. mm, Creo que Jin, el Hitokiri también que aparece, y todo, y Enichi también al final del manga. Y a veces, en algunos casos, o a Ochi también, ahora que lo estoy recordando, a veces le tira algún tipo de parlamento, Kenshin, o alguna lección de lo que cree, y a veces el personaje eh, queda como convencido, ¿no? Como evangelización que le suelen llamar la gente. Y es muy atípico también Kenshin por eso. Creo que a veces uno piensa que en estas series shonen que son tan reconocidas, a veces algunas son atípicas, incluso Naruto siendo que es como el shonen de referencia contemporáneo después de Dragon Ball, tienen ese tipo de diferencias, ese tipo de particularidades que la hace resaltar de otras series. No sé qué opinas tú, Alessandro. Sí, creo que cuando hablamos de shonen, normalmente lo que está en el centro de ese tipo de series es la acción, ¿no? Las peleas y claramente es parte del enganche y lo que hace que sea un género que se caracteriza precisamente por eso, ¿no? Pero creo que los que llegan a ofrecerte más cosas aparte de solo eso son los que llegan a destacar, ¿no? En el caso de Kenshin, tener un personaje que sea así complejo en el centro y que tenga su visión de mundo enfrentada con la realidad, ¿no? Porque tiene que todavía pelear a pesar de que él no quiera, ¿no? Es lo que hace que hay algo más detrás de solamente la acción y lo que se pueda presentar por la premisa, ¿no? Y las peleas de espadas y todo lo demás. Igual con Naruto, creo que hay algo más allá de solamente los poderes, hay un poco más de construcción del mundo, ¿no? Igual en Hunter x Hunter, así que creo que precisamente las series que destacan dentro del género son aquellas que te ofrecen más, que solo lo simple o lo básico de ponerte peleas ahí interesantes y niveles y qué sé yo. Sí, también hablar de otra característica que hace a Kenshin un poco más atípica. Creo que también es que el protagonista ya era como casi el pez más grande de la cadena alimenticia, porque ya Kenshin era un tipo que básicamente podía derrotar a todos sin demasiada tensión hasta que lleguemos al arco de Kioto. Y al final, más que a sus enemigos, era un hombre que luchaba contra sus propios fantasmas. Y cuando él se sobrepone a ellos es cuando él logra triunfar. Entonces creo que Watsuki maneja muy bien el arco de personaje de Kenshin hasta su final. Después vamos a ver la diferencia entre las ovas y el final de las ovas y el final del manga. Y creo que una rompe todo el espíritu del personaje y el Ujú. manga es el que le da más justicia a lo que quiere a la obra. Sí. Y bueno, ahora hablando del anime, como ambos, tú y yo, en nuestro caso la vimos cuando éramos bastante jóvenes. En su momento pues era todo genial, ¿no? Pero yo luego, porque ya te contaré cómo fue, mejor te cuento ahora, que la serie, lo que pasa con el anime, el primer problema que tiene, es que cuando la recomiendas, tienes que siempre poner algunas cosas ahí como asteriscos, ¿no? A la gente que le recomiendas el anime. Y el más importante, el más grande, es el hecho de que luego de que termine el arco de Kyoto, lo que sigue es relleno. Pero un relleno malísimo y largo, y que es tan malo que hace que la serie se cancele y que nunca se llegue a adaptar la última parte del manga. Entonces eso es algo que también a los fans de Kenshin nos tiene tristes, el hecho de que la última parte del manga, que para algunos, incluido yo, es como la mejor, no se llegó a adaptar, es algo triste y que deja el anime incompleto, lamentablemente. Eso primero. Y a mí me pasó que cuando yo estaba viendo, cuando de pronto me entró hace, habrán sido, no sé, unos cuantos años, me entró la curiosidad porque había visto Kenshin de joven y dije, hey, nunca me enteré cómo termina la serie, entonces voy a leer el manga. Y me pasaba que me puse a leer el manga y era algo así como una obsesión que de pronto
me olvidaba de comer, me olvidaba de hacer otras cosas, ¿no? Y quería continuar leyendo el manga porque era buenísimo, ¿no? Cuando me ponía al día en lo que pasaba, la historia de la ova con Tomoe, ¿no? Que la había animada, pero no la había visto en el manga. O sea, la leí nuevamente y me parece genial. Entonces termino de leer el manga ahí con toda mi obsesión. Y digo, ahora voy a ver el anime, a ver qué tal es la adaptación, ¿no? Y la primera parte del anime es un poco blanda, ¿no? El hecho de que Kenshin sea tan fuerte y que nadie le haga frente. Casi cada episodio es como alguien aparece, pero Kenshin le gana sin problemas. Se pone un poco mejor cuando van a la mansión con los Oniwabanshu, ¿no? Un poco antes también con lo de Jinei, ¿no? Que captura a Kaoru y todo lo demás. Pero esa primera parte es como un poco que cojea, ¿no? Y ya más adelante se pone mejor. Sí, totalmente de acuerdo. Más que nada porque casi es un anime episódico en que Kenshin soluciona un problema y los dos arcos que más se destacan es los que tú mencionas, el de Jinei y el de los Oniwabanchu cuando presentan a Ochi, que al final son personajes que tienen más peso en el siguiente arco, que es como no es el más importante, diría, pero es como el arco más famoso de la serie. Estoy El de más acuerdo, icónico, ¿no? Sobre todo sí. por Shisho y todo. Y más que nada porque también lamentablemente nunca se animó el Jinchu. A pesar de que Enichi no es tan carismático como Chicho, estoy de acuerdo contigo en que la saga del Jinchu es la mejor de la serie. Así que, bueno, ya entraremos en esos temas. Pero, pero sí, es difícil de recomendar a veces, tal vez para la gente que está habituada al pacing, al ritmo de las series de ahora, que Mm. tal vez esperan ya al tiro, ¿no? Acción. También, obviamente, la animación de los 90 no está al nivel de la actual, pero creo que también tiene, artísticamente me parece una bonita serie. La banda sonora para mí es memorable, una de las que más me gusta del medio. Así que creo que es un buen momento de darle, no sé, el intento de verla. Está en Netflix o tal vez por alguna página ilegal, guiño. Así que darle su tiempo al principio, tal vez no se la devoren, pero cuando lleguen al arco de Kyoto, que yo vi Kenshin el año pasado por Netflix de nuevo, y cuando llegué al arco de Kyoto no paraba. Así que Sí, sí, porque la primera parte como que te meten otros personajes como ese doctor, ¿no? Y las nietas y gente que no está en el manga. Y un poco como que es, como digo, ¿no? Un poco ligero la adaptación del anime. Pero una vez que llega a la parte de Kyoto es como tal cual. O sea, el manga es tal cual la forma en la que lo adaptan y es maravilloso. Le hace toda la justicia que merece la historia del manga. Y yo te digo, a pesar de que la animación también es antigua, y sobre todo en esas primeras partes cuando veía a Kenshin de nuevo y decía, uy, parece que no se sostiene la serie tantos años después, no está al nivel, ¿no? Para ver la acción y eso. Pero al final me arrepiento, ¿no? De esa declaración, porque primero por la pelea con los Oniwabanshu en la mansión, que me parece que está bien animada, y sobre todo por ahí hay una escena que yo te voy a hacer adivinar, que estoy seguro que es posible que la vayas a decir, tal vez no estoy tan seguro, pero hay una escena que yo digo, de pronto pasa el tiempo, ¿no? Y digo, ¿sabes qué? Hoy me da ganas de ver esa escena. Ya que está en Netflix, Kenshin, voy a verla otra vez. Y si te digo que adivines qué escena es, ¿qué escena me dirías? te refieres a a ese arco de la serie donde están los Oniwabanchu o la serie en general. En general. No sé, para mí, yo te voy a decir mi escena favorita de la serie. Para mí es la despedida de Kenshin y Kaoru con las Mm. luciérnagas. Yo pensé No que sé, ibas a decir esa. Posiblemente era la otra candidata que decía que tal vez ibas a decir si te hacía adivinar. Porque también es una muy buena escena. Pero la que yo veo siempre es la pelea de Kenshin con Saito. para mí la mejor pelea de la serie, fuerte segundo lugar. Pero para mí la despedida de Kenshin y Kaoru. Bueno, otra cosa que es atípico de los shonen es que nunca se arriesga mucho con lo del romance. Creo que una excepción tal vez sea Inuyasha por las características de la autora que hace chollos. Pero Watsuki maneja muy bien lo del romance de Kenshin y Kaoru. Y me parece que toda la banda sonora que es la cabalgata rusticana, creo ahí, la pueden buscar. La estética, todo está perfecto. De hecho, ayer la vi cuando me estuviste hablando de que hoy día podríamos hacer el capítulo y tuve que caer en ella. La verdad, Mm. sí, que para mí es espectacular. Sí, Kaoru es como... O sea, para Kenshin es importante también
ella sobre todo y sus amigos, ¿no? El hecho de encontrar como un lugar donde quedarse, porque él es un vagabundo en esta etapa de su vida. Y va por ahí, ¿no? No tiene un lugar a donde quedarse, pero cuando encuentra a esta gente y sobre todo a Kaoru, y tienen esta relación que un poco se va construyendo así de manera natural, y es con ella con quien se quiere quedar al final, es como su base, ¿no? Y ella también es quien lo trae de vuelta cuando él está como volviendo a ser quien era anteriormente. Él piensa en ella como diciendo, ya, no puedo decepcionar a alguien más, ¿no? Así como recordando lo que pasó con Tomoe también, que ya luego también se da a conocer lo que sucedió cuando era él más joven. Y creo que por eso Kaoru es un personaje muy importante, ¿no? Y la relación, como tú mencionas, también me parece que está muy bien desarrollada, que no es forzada, no es tampoco tan explícita desde el inicio, que sí se sabe, o sea, tú te das cuenta que, claro, entre ellos hay como algo ahí, pero se llega a consolidar ya casi al final del manga, ¿no? Ya de manera oficial, como se diría. Sí, es una relación bastante bonita. Creo que Kaoru es la primera persona que lo acepta totalmente. Sabe que es Batosai y le dice, no me importa quién fuiste antes, tú eres Kenshin. Y creo que para él fue muy importante esas palabras. Alguien que buscó la redención y ser aceptado. Creo que Kaoru es como el personaje clave, ¿no? De la serie. Y también también representa lo que él quiere aspirar, porque el Kamiya Kachin Ryu está esta disciplina que tiene Kaoru, que es maestra de la espada, que es para proteger y no para matar, es básicamente lo que aspira Kenshin. Entonces creo que esa conexión que tienen es de las cosas que más valoro de la serie, definitivamente. Ujú. Bien, entonces antes de pasar a los spoilers, yo diría primero, ahora que antes de olvidarme, ¿no? Cuando hablamos de la adaptación y el doblaje y todo lo demás, me parece que la señora que hace la voz de Kenshin es perfecta, porque creo que es capaz de capturar como ambas partes, ¿no? El hecho de que es por momentos un personaje que también puede ser un poco tonto, un poco ingenuo, gracioso y sobre todo amable, ¿no? Y de buen corazón. Eso lo captura bien y también llega a capturar la otra parte que es como más agresivo, más violento. Y con esa voz que tiene, aún creo que conserva eso de ser un guerrero que durante la infancia fue que tuvo este acceso a todo ese mundo de la violencia, ¿no? Y creo que no suena tan fuera de lugar como tal vez puede sonar alguna otra voz, como que, o sea, para alguien que ha visto Dragon Ball, por ejemplo, en español y también en japonés, la voz de Goku no te llegas a acostumbrar del todo porque lo has visto madurar, ¿no? Y la voz en español es mucho más aguda que o mucho más gruesa, perdón, que la de japonés. Pero en el caso de Kenshin creo que encaja perfectamente, al menos para mí. Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que en el caso de Goku pasa porque nosotros nos criamos con el doblaje latino y hubo esa... Y fueron inteligentes en cambiar la voz también al final de Dragon Ball. Creo que, por ejemplo, no, creo que tuviste Boruto, Alessandro, y Naruto tiene 30 años y el tipo habla exactamente igual. Y a nosotros no No, nos pero molesta. sabes, con tu punto, apoyando tu punto, no me choca Naruto con la misma voz. Creo que, no sé si será porque la actriz de doblaje hace un poco más, hace la voz un poco más gruesa o por la costumbre, pero no me choca tanto. Básicamente a eso iba, porque yo he visto cómo lo hacía la actriz de doblaje en japonés en el Dragon Ball, las etapas más tempranas. También hace de Goten, también hace de Gohan. Ella hace de esos tres personajes. Y, y claro, cuando ves a Mario Castañeda y todo eso y cambias, te choca un poco. Yo me acostumbré, a veces hasta me admiro el trabajo de ella porque una señora de 80 años empieza a decir ta 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 ta, ta. Tengo que decir que es un poco admirable. Y que, de hecho, mi escena favorita de Dragon Ball Super la comparo el trabajo de ella con el de Mario Castañeda y me parece el de ella superior. No voy a hablar de la escena porque no es el tema del podcast, pero hay escenas en que siento que en japonés ella lo hace mejor que Castañeda, porque la edad, los años pasan y esta mujer, toda, con 80 años, todavía sigue sorprendiendo, la verdad. Pero ya ves un poco en latino que ya, siendo un excelente doblaje en Super, que ya no es lo mismo. Bien, antes de entrar a spoilers, entonces, ¿de qué manera podrías recomendarle a alguien que aún no ha visto y que por eso se va a salir en este momento del programa, que se acerque a Kenshin, que lea el manga o que vea la serie? ¿Qué le dirías a alguien que no ha visto Kenshin o que está interesado en ver la serie, en enterarse un poco más?
personalmente porque es diferente, como habíamos hablado al comienzo del capítulo, que es diferente a lo que puedes encontrar en el género. Incluso si no quieres atreverte con la serie, no es mala idea probar las OVAs primero, que es una precuela, y si te engancha, que probablemente lo haga porque cuando hablemos de ella es muy buena, Uf, es de lo mejor que he visto. Entonces creo que si te tira un poco para atrás la serie de los 90 esa estética, mira el OVA, mira los cuatro OVAs, la precuela, y de seguro te va a encantar y de seguro vas a querer ver qué es lo que sigue después. Entonces, creo que las razones por las que recomendaría ya las dimos, creo. Lo atípico ujú. que es, eh, la banda sonora, el uso del romance como elemento. Yo creo que no tiene desperdicio, no les digo que vean todas, por lo menos vean hasta la saga de Kyoto, o si quieren acércanse directamente al manga, que también es, el arte de Watsuki también evoluciona muy bien y en las partes más de Kyoto y más tardías del manga tiene un excelente arte y entra por los ojos. Sí, yo diría, hemos dicho ya que hay algunos problemas con el anime, sobre todo por la adaptación incompleta. Así que yo recomendaría, no sé en qué orden quieran hacerlo, pero de todos modos yo quisiera, no sé si quieren hacerlo primero o al final, pero leer el manga, porque creo que la historia completa de Kenshin es muy buena, vale la pena verla toda. Así que, ya que no hay adaptación, por el momento, ¿no? Aún tenemos esperanza, al menos yo, de que se pueda hacer como un remake o algo. Pero como no hay adaptación completa de la serie, yo creo que el manga es algo muy recomendable para la gente que quiere enterarse de toda la historia. Así que ahí lo dejo. Ustedes ya verán si ven las OVAs primero, o el anime primero, o leen el manga primero, pero creo que con lo que hemos hablado acá debe ser suficiente para que al menos tengan por ahí el interés de acercarse un poco a la serie. Y bien, entonces ahora, ¿con qué empezamos hablando de spoilers? Creo que... bueno, hablemos de la parte que no se adaptó del manga al anime, porque ya con lo mucho que se ha hablado de lo que hay en el anime, creo que lo que queda del manga es algo que vale la pena comentar un poco más. La única adaptación que hay, más o menos, es en esa obra que ya mencionabas, que es Reflexiones, en la que se muestra un poco a Enishi, ¿no? Pero no se muestra completo. Así que no es tan fuerte como es el manga con el tiempo que se toma en cada parte, ¿no? Del arco y la venganza y todo lo demás. Y entonces me parece que por eso mismo es muy triste porque está muy bien desarrollado el personaje de Nishi como el hermano de Tomoe, todo lo que pasó con él, um, esa forma de ver las cosas, aparte lo agresivo que es al enfrentarse a Kenshin pensando que él es el culpable de todo lo que le ha pasado, y también el drama de Kenshin al punto de estar ahí días sin hablar con nadie, ¿no? Aislado del mundo, pensando que Kaoru ha muerto. Es una gran historia en cuanto al drama, en cuanto a la acción, en cuanto a todo. Sí, de todas formas. Ahora que justo mencionaste esa escena de la muerte de Kaoru, que tengo mis dudas si Watsuki quería matarla de verdad o esas presiones de los fans. A mí me encanta esa escena cuando llega Kenshin al dojo y ve a Kaoru con la espada ahí atravesada y con la cicatriz de cruz en la mejilla. Es una escena bastante fuerte, creo que está muy bien lograda. Sí. Pero Yo me creí que moría, te digo. sí, yo también dije, no voy a decir la palabra que dije, pero, pero quedé bastante, bastante impactado. Y quedé como, qué lástima que, en retrospectiva, ¿no? Qué lástima que no siguió hasta el final, porque hay una etapa en que Kenshin queda como, se aísla, ¿no? Es como que sella su espada, se encadena y está como en una especie de vertedero donde están los outsiders Ujú. de la ciudad o algo así. Y claro, bueno, igual Watsuki intentó que Kenshin se sobrepusiera a ese dolor sin saber que Kaoru estaba viva, ¿va? Entonces ya se había como recuperado sin saber que Kaoru estaba viva y creo que al menos eso lo plasmó. Pero me hubiese gustado que se hubiera arriesgado y la hubiese dejado muerta. Pero no sé, pero también el final del manga me encantó, así que no me voy a quejar. Pero me dejó con esas ganas de cómo hubiera sido si Kaoru en verdad hubiese muerto. No sé qué opinas tú, Alessandro. Sí, o sea, creo que es suficiente con el drama, sobre todo con el sufrimiento de Kenshin. Creo que con eso
estuvo bien, yo no quisiera que haya muerto, creo que estaba bien que al final terminen juntos. Pero me gusta mucho la escena en la que se reúnen, ¿no? Van en grupo todos, ahora con Yahiko, con Sanosuke, con Saito, todos ahí a pelear. Y el reencuentro con Kaoru, me parece que está todo muy bien logrado. Creo que cada parte que se pone ahí en la historia, cada detalle va sumando hasta que llegan a la parte final para la última pelea y todo lo demás. Así que por eso me gusta mucho esa historia y por eso es tan lamentable que no se haya adaptado. Incluso cuando ves tú el anime, al final del arco de Kyoto, hay una parte que te rompe el corazón, que es cuando Kenshin ve la tumba de Tomoe y se pone a pensar en lo que pasó y ahí como que te das cuenta de que están poniendo ya las semillas de lo que va a venir después y que nunca sucede. Sí, lástima, porque creo que claramente tenían ganas de adaptar todo el manga y a veces pasa que el relleno puede resultar bien o puede resultar mal, y en el caso de la serie terminó en su cancelación. Ujú. Cuando vi ahora el éxito de las live action, que ahora está el manga de Hokkaido, tuve como la fe de que pudiera haber un reboot o algo así. Creo Sí, que sobre ahora con... todo ahora que estamos en una época en la que están tomando varias series antiguas, como por ejemplo Fruit Basket, ¿no? ¿Qué otra han tomado hace poco que... Creo que, pero incluso segundas temporadas de series que ha pasado ya mucho tiempo que estaban ahí sin adaptarse o sin hacer más. Así que, ¿por qué no? Siendo Kenshin un anime y una serie en general que ha sido tan popular en su tiempo, ¿no? Sí, yo creo que sería un éxito, y además con esta guerra del streaming que se viene, podría ser un buen caballito de batalla que Netflix o Amazon o cualquier otro servicio de streaming se arriesgue, y creo que le podría hacer la jugada bastante bien. No digas Netflix porque luego pasa lo que pasó con Saint Seiya, ¿no? Ah, no, no estoy hablando del CGI, pero a veces salen como buenas propuestas como Castlevania, y Ujú. ¿por qué no? Yo espero que hagan Berserk algún día, porque Sí. soy un hombre que sufre. Así que espero que le dé la adaptación que merece, y creo que como el staff está con ganas de hacerla, ¿por qué no? Sí, y aparte no tendrían por qué, porque ahora también en los animes es bastante común que hagan las series separando temporadas. No tendrían por qué hacer todo en una sola. No lo están haciendo con Fruits Basket, por ejemplo, que es un manga que ya terminó y que podrían hacerlo si quisieran, pero ahora están haciendo, por ejemplo, 25 episodios, cortan y pasa un tiempo y adaptan lo que sigue, ¿no? Y por qué no con Kenshin podrían hacer también igual la primera parte, Kyoto de nuevo y luego Jinchu, ¿por qué no? Pero bueno, estamos soñando, ¿no? Ojalá que alguna vez suceda, pero todavía, al no estar, mejor no hablar sobre lo que no ha pasado, porque nos rompe el corazón, al menos a mí, pensando en lo que podría ser y lo que no es. Sí, o sea, por lo menos si vuelve, ojalá mantengan la banda sonora, porque creo que va a perder mucho si se cambia, y creo que, bueno, pero ojalá se adapte. Yo creo que el reboot sería lo mejor, porque no me veo que después de tanto tiempo hagan como el Jinchu. Claro. Mm. Entonces, Pero me ¿sabes parece que qué? Lo que siempre he pensado siempre cuando pienso en esto y digo, van a hacer, de pronto hacen un reboot, ¿no? Lo hacen todo completo. Lo malo es que las ovas con Tomoe, ¿no? Que se llama, ¿cómo se llama? Verdad y traición. sigo remembrar. Sí, son tan perfectas que me gustaría que no las toquen, pero si van a hacer un reboot tendrían que hacerlo de nuevo también. No podrían confiar en que, vayan a ver esa película del noventa y tantos y con eso ahí está, ¿no? Y continuamos con la otra parte de la serie. Es una forma de verlo, en todo caso, no, las ovas no van a desaparecer, puede que incluso se alimente la curiosidad, y mucha gente nueva vaya a ver las ovas también a raíz de un posible reboot. Entonces es como, yo vi la adaptación en o sea, el manga, los capítulos, y obviamente las ovas son enormemente superiores, pero es una buena historia igual. Entonces yo creo que no necesariamente es algo negativo con respecto a eso. Así que, bueno, son formas de mirarlo. Ujú. Y bueno, Kenshin es también una serie que es de aquellas raras que han sido pasadas de manga, anime, también a live action y que reciben una buena crítica también este tipo de películas, a diferencia de lo que pasa con muchas otras. Se me ocurre ahora mismo, por ejemplo, Mob Psycho 100 o Full Metal Alchemist, ¿no? Que han tenido algunas adaptaciones que a la gente no le han gustado. Pero en el caso de Kenshin han tenido ya tres películas. Está en producción una cuarta,
que podemos especular que puede ser sobre Jinchu, ya sea la parte de Tomoe o directamente también lo de Nishi, o tal vez lo separan en dos partes, ¿no? Así como hicieron con el arco de Kyoto. Y son películas que no tienen que seguir tal cual, al pie de la letra, lo que es la historia del manga o del anime, pero toman los elementos principales, arman una historia coherente en el tiempo que dura la película, terminan contando básicamente lo mismo, y creo que son muy fieles al espíritu original de la historia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Tiene mucho que ver de que Rurouni Kenshin no es una serie que tire poderes o cosas así, que son más difíciles de adaptar y que se vean bien. Es una ficción histórica, entonces incluso estas coreografías que tal vez sean un poco más no tan realistas, no desentonan cuando la ves ves la película y entra muy bien por los ojos y no quedas como incrédulo. Entonces, como es una historia que es mucho más fácil de adaptar que tal vez un Naruto, un Bleach o lo que sea, aunque leí que el live action de Bleach no estaba tan mal, tal vez ahí le dé la mirada, le dio un plus. Creo que la naturaleza de esa historia le jugó mucho a favor de que su adaptación sea muy, muy buena y muy aceptada, y ahora parece que vamos a tener una película nueva o dos. Creo que tenía entendido de que iba a ser una de Tomoe, ¿no? Ese arco, y el otro que ya sería directamente el Jinchu. Espero que sea así, que sean dos películas, porque si no creo que quedaría un poco muy resumido, muy condensado todo. Sí, si lo separaron en Kyoto, que no tiene dos partes separadas así diferenciadas como sí las tiene el último arco de Kenshin, yo creo que es bastante probable que los vayan a separar, así que me parece una buena idea. Y si hay tanto interés en producir una película, otra vez volvemos al hecho de que, ¿por qué no? Se puede volver a adaptar la serie, veremos si eso pasa o no en el futuro. Pero bueno, ya que estamos con carta abierta hablando de spoilers y todo, dime, ¿qué partes serían tal vez las favoritas para ti de la serie, de las que más recuerdes? Bueno, ya la primera ya mencionada, la despedida de Kenshin Kokaburo, que ya di las razones. También la que tú mencionaste, ese combatazo que es entre Uf. Saito y Kenshin en el dojo Kamiya, que no sé si hay una mejor manera de abrir un arco. O sea, para mí el arco de Kyoto debe ser de los mejores arcos del shonen, definitivamente. Sí. Entonces, Y esa pelea algún es como, o sea, es una animación antigua, del noventa y tantos, y no se puede tal vez comparar en algunos casos con las animaciones más modernas, ¿no? En cuanto a la calidad de los recursos utilizados, ¿no? Pero la iluminación, la coreografía, o sea, todo hace que esa pelea sea tan épica que es un momento nada más, ni siquiera tienen una larga pelea, es como el final de un episodio, el inicio del siguiente. Y es una pelea que además se interrumpe porque llega Kaoru, ¿no? Llega también el tipo del gobierno ahí a detenerlos. Pero es genial en todo aspecto, ¿no? El hecho de Kenshin retrocediendo al Batosai y que lo tienen que detener, ¿no? Es increíble. Creo que condensa bastante bien casi todo lo que es la serie. En general en cuanto a los temas que hemos planteado y todo lo demás. Sí, además introduce un personajazo como es Hajime Saito. Creo que a veces en muchos mangas, en muchos shonen, este arquetipo del rival a veces no es muy bien utilizado. Y creo que Watsuki utiliza muy bien a Saito. Siempre es importante. Bueno, claro que en Jinchu tiene una participación un poco más secundaria y más de lucirse, pero en el arco en que tiene que aparecer, su participación es totalmente acertada, nunca queda relegado, siempre se siente importante, un personaje muy atractivo de ver, de su filosofía también muy simple, pero bastante al hueso, ¿no? El malo tiene que morir y listo. Sí, y él Así no es que que sea como ponte un Piccolo o un Vegeta, ¿no? Que es malo, pero luego se vuelve bueno. Sino que él siempre mantiene su forma de pensar, pero un poco se alinea a los intereses de Kenshin y por eso colaboran. sí, entonces la dinámica que tienen estos dos es muy interesante y al final, bueno, ahora que estamos con spoilers, al final nunca se produce ese enfrentamiento final porque ya Kenshin se sobrepuso a sus fantasmas y se sobrepuso incluso hasta el mismo Batosai y ya no es ese fantasma del Bakumatsu que Saito quería derribar, ¿no? Que era como lo que lo, lo que lo guiaba como miembro del Shinsengumi. Ujú. Después, a ver, otra escena que me parece que recuerdo, siempre igual, por lo mismo, por el tema del regreso a Batosai y todo,
el secuestro de Jinei a Kaoru, y cómo Kaoru tiene que rogarle a Kenshin que no vuelva a hacer, y no mate, ¿no? Porque Jinei le dice, mátame, pero Kenshin al final decide no hacerlo por los ruegos de Kaoru. Me parece que eso es como esa primera vez en la serie, porque es cronológicamente el primer momento importante, que es un poco más de lo que ves normalmente en la serie, que te dice que hay algo más, ¿no? Que solo la acción y eso de Kenshin ganándole a todo semana a semana. Sí, creo que son los capítulos que te cuentan más o menos de qué va la historia totalmente. De hecho, si no me equivoco, en la primera película live action creo que Jinei es el villano principal. No sé si me puedes Mm, corregir en eso, no sí, sé si lo recuerdas. Entonces ya eso te dice mucho de lo importante que es el personaje de Jinei, aunque sea su participación tan pequeña, pero muy importante en la historia de Kenshin. después está la pelea de Aoshi con el abuelo, cuando están en la cabaña, ¿no? Y luego es Misao quien encuentra al abuelo, ¿no? Lastimado, y cuando Aoshi sale de ahí. Esta también me parece una buena pelea. También la pelea con Shisho, por supuesto, al final. Y luego todas las ovas, o sea, todo lo de Tomoe, todo eso es maravilloso. No, a mí me encantan esas bobas, sobre todo ese capítulo en que casi ni siquiera hay acción, ¿no? Están en la cabaña haciendo vida de pareja. Ujú. Para algunos puede que sea la más aburrida, para mí particularmente es la que más me gusta, porque ahí es cuando Kenshin empieza a encontrar eh, el camino que va a seguir después de los disturbios, después del término de la guerra. Entonces, Tomoe fue esa persona que le dio la respuesta y, y creo que esas ovas son... Es curiosa esas ovas porque al final no son... El estilo de arte no es el del manga, no es el del... toman una decisión artística muy que podría ser controversial, ¿no? Adaptan una saga y tú quieres ver lo que viste en el manga, lo que viste en el anime, y al final te muestran algo totalmente diferente, con otro enfoque, totalmente diferente, mucho más violento, no tantas esas piruetas, digamos, del anime clásico, no, Sí. no, ¿Sabes qué me gusta de eso? O sea, ese cambio, esa diferencia. Me gusta el hecho de que ya nos han dicho que en la serie estamos en una época básicamente de paz, ¿no? A pesar de todo lo que pase, que Kenshin tiene que ir a pelear con Shisho, por ejemplo, que quiere tomar Kyoto y todo. Pero en las OVAs estamos todavía en la guerra. Y como estamos en la guerra, es un tiempo mucho más violento. Y Kenshin es un asesino a sangre fría. Y por eso el mostrarte toda esa violencia, así de manera mucho más directa que en el anime regular, te da a saber eso, ¿no? Precisamente que es otra época y es un tiempo mucho más peligroso. sí, totalmente, incluso cuando el manga abarca esa historia, incluso todavía se ve esa comedia que existía en la serie, como siempre. Y en las ovas no, quitaron totalmente todo eso. Creo que en el manga, tanto Tomoe como Kenshin tenía como cierta relación con unos niños y esa tipo de cosas que tú puedes encontrar Ujú. en los shonens, pero acá lo cortaron totalmente. Y básicamente centraron los personajes, la violencia, en el conflicto, en las agitaciones en las turbulencias que hubo en esa época. Yo creo, Alessandro, que también sería un buen paréntesis que ahora que estamos hablando del Bakumatsu, el Shinsengumi y todo este tipo de cosas que cuando la gente vea la serie, tal vez no tenga mucha idea del contexto histórico y creo que es importante también. Creo me puse a leer un poco sobre el Bakumatsu y es interesante porque tiene que ver con el personaje de Makoto Chicho también, que se va presentando y su filosofía, que llegan los extranjeros, los gringos, ¿no? Tenían que ser ellos a la costa de Japón Mm. y los japoneses tenían una política muy cerrada con respecto al comercio. No les gustaba comerciar con los países europeos y a través de eso también estaban muy atrasados tecnológicamente. Entonces, el shogunato de Tokugawa, que básicamente el shogunato es una especie de gobierno militar, ¿no? O sea, básicamente un Hokage, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y estaba el emperador también, pero el emperador era algo más ceremonial, ¿no? No participaba tanto en esas labores administrativas. Y al entrar los extranjeros a Japón, que hubieron tratados de comercio, llegaron de muchas partes de Europa, Estados Unidos, a comerciar. Se devaluó la moneda japonesa, llegaron enfermedades, hubo una agitación tremenda y hubo desconfianza de parte
del pueblo japonés hacia la figura del shogun, y ahí empezaron a salir partidarios del emperador, que básicamente son los revolucionarios de los que pertenece Kenshin. Y empezó a surgir un pensamiento nacionalista y anti extranjero, ¿no? Anti occidental. Entonces, claro, Chicho representa un poco eso porque no olvidamos que él era del bando también de Kenshin, ¿no? Pertenecían a Ujú. la misma facción. Kenshin era su senpai. Así que si tú lo ves en el combate cuando tiene el enfrentamiento final entre Kenshin y Chicho, cuando habla, ¿no? Del débil, o sea, del fuerte se alimenta del débil, ¿no? El capitalismo en toda su expresión, y hablando de que Japón tiene que mantenerse fuerte ante las potencias extranjeras que están colonizando todo, ¿no? Y él no quiere ser menos y quiere mantener a Japón fuerte. Ujú. Sí, y Shishio es quien reemplaza a Kenshin porque cuando Batosai se retira, básicamente cuando lo hacen desaparecer, es él quien entra como el asesino reemplazo y dicen que como que básicamente está a su nivel, ¿no? Y al final quieren desaparecerlo para desaparecer el pasado vergonzoso de Japón, quieren desaparecerlo a él, que representa eso precisamente, ¿no? El asesino que contrataron para sus fines, pero ahora que no lo necesitan, pues lo quieren matar. Y el intento fallido de matarlo es lo que ocasiona que termine Shisho con la condición eh, médica que tiene, ¿no? El hecho de estar con el cuerpo quemado y todo. Así que es como el recuerdo de aquel pasado japonés, de la entrega a la violencia, ¿no? A las pasiones. Y es lo que, digamos, Japón quiere esconder, pero que todavía está ahí presente. Sí, Alessandro, si no recuerdas al final del arco de Kioto, dicen que en el Japón real, ¿no? Llegan políticos, gente que piensan como Chicho y al final tomaron el poder en Japón. Ujú. Entonces, al final, Chicho tal vez no estaba tan equivocado al final, ¿no? O sea, no es que el tipo, a ver, ¿cómo podría explicarlo? No es que estoy haciendo una apología a Chicho, ¿no? No, pero, Pero o sea, su pensamiento no es raro. O sea, es el no, pensamiento que está todavía allí y al final se impone incluso en posiciones de poder. sí, que al final terminó sucediendo históricamente. Así que es muy interesante todo este enfrentamiento de Chicho, que se alimenta al débil, y Kenshin, que habla de que el fuerte tiene que alimentar al débil, ¿no? Este enfrentamiento ideológico entre los dos. Sí, hablando de esa forma de pensar de Shisho, acabo de recordar otra muy buena pelea de la serie que es Kenshin contra Soujiro. Oh, sí, ahora te quería hacer una pregunta con respecto a eso, ahora que me lo haces recordar. ¿Quién crees que es más poderoso, Chichi o Soujiro? Yo creo que Soujiro, Mm, si no hubiese, bueno, el tipo sufría, ¿no? Por dentro tenía ese conflicto interior con la filosofía de Chicho, pero que él no disfrutaba matando, y por ahí Kenshin, que él lee los movimientos del enemigo a través de sus emociones, ahí pudo ganar. Pero si hubiera habido un enfrentamiento entre Chicho y Soujiro, yo creo que Soujiro no habría tenido tantos problemas en derrotarlo. Me da esa sensación, que es como el más poderoso de ese arco. Tal vez sea el único, pero no, o sea, es que Soujiro tiene la traba de ese como trauma mental que hace que no pueda al final, sobre todo cuando se enfrenta con Kenshin, ¿no? Y hace que como que su poder no se manifieste del todo. Porque al final era como el peor oponente posible para Kenshin, ¿no? Porque si Kenshin, una de sus grandes virtudes y lo que tenía como de ventaja frente a los demás es siempre su velocidad, Soujiro es más veloz que él. Y por eso le traía tantos problemas. Pero al final cuando Kenshin consigue como destruirlo mentalmente, ¿no? Cuando le comenta esto de que ha sido utilizado y que la filosofía que tiene no es la correcta, eso hace que Soujiro pierda. Pero Soujiro, como personaje, no, o sea, llega a desaparecer, pero se dice que va a él a buscarse a sí mismo, ¿no? Y posiblemente en el nuevo arco, el de Hokkaido, lo volvamos a ver. No sé si apareció ya, pero había rumores de que tal vez podría aparecer. con respecto a eso, no voy a decir spoilers porque yo no estoy al día con Hokkaido, vi 2, 3 capítulos, porque después bueno, ya hablaremos del tema de Watsuki, ¿no? Ujú. Que se detuvo el manga por sus conductas no muy apropiadas. Em, Vi el último capítulo así como por revisar, y me encontré con varios personajes que no me esperaba encontrar, así que el tipo le gustó usar el reciclaje bastante, así que te va a sorprender si te pones al día con el manga, con los personajes que te vas a encontrar allí en Hokkaido. Sí. Y ahora que estamos hablando de Hokkaido,
No sé qué tan popular sea actualmente el manga, pero si lo es lo suficiente, lleva no muchos episodios, pero ¿por qué no? Si van a querer adaptar Hokkaido, que adapten todo, ¿no? Hasta llegar a Hokkaido, ¿por qué no? Ya, bueno, pero otra vez volvemos al mismo tema. Sigamos hablando de lo demás, que nos falta hablar de la otra OVA, que es Reflexiones, que es ese final alternativo que ya mencionabas, que es Kenshin sufriendo una enfermedad y contagiándosela a Kaoru, y ambos al final mueren, y mueren juntos, pero es muy triste, ¿no? Y, o sea, va en contra de lo que decía el autor mismo, que él quería dar un final feliz al manga, y el final del manga es muy bueno, con Kenshin y Kaoru juntos y todo lo demás. Pero por algún motivo esta ova es muy trágica, ¿no? Es la misma ova de la que ya mencionaba, que se habla un poco de Nishi y Jinchu, pero no demasiado. Y tiene ese final que es bastante deprimente. Y creo que no es una buena ova en general. Así como tampoco me gusta esa otra que es como el nuevo arco de Kyoto, ¿no? Que es como Kyoto resumido, que tampoco me pareció tan buena. Creo que esas son las ovas que no destacan tanto. Oh, sí, esas bobas de Kyoto son horribles para mí. Creo que hay una escena en que se parte la cabeza a Chicho por la Sí, mitad y, o sea, es terrible. O sea, para el fan está bien, mírenla, ¿por qué no? Pero la calidad es bastante cuestionable, no la recomiendo. Así que, con respecto a reflexiones, o sea, sigue la dirección y el estilo artístico de las obras que hablamos de las de Tomoe y toma una aproximación como en parte una obra que es como una obra resumen de lo que es la serie hasta Chicho y después ponen un poco del Jinchu y después toda esta historia es súper como excesivamente trágica. Creo que se empaparon los autores de estas obras de las obras pasadas y quisieron darle este final tan lacrimógeno. Me parece innecesario, me parece... Estoy de acuerdo con Watsuki que no representa el espíritu de la obra porque totalmente. además si la historia de Kenshin es una historia de redención, no tendría por qué acabar en una muerte de esa manera, ¿no? Si se supone que se ha sobrepuesto a su pasado, ha encontrado la felicidad, ¿no? Ha dejado de ser un asesino, ha tenido una mentalidad que se ha mantenido fuerte durante todo lo que ha pasado en la historia del manga. Tendría que acabar bien, ¿no? Se supone que a eso, digamos, como una obra de ficción debería apuntar a eso. Pero si termina nuevamente en algo trágico, es como que no te da la satisfacción de ver cómo ese personaje se ha sobrepuesto a todas las adversidades y ha llegado a un final feliz. Sí, totalmente. Además, ahora que me estoy acordando, me recordó mucho a Boruto, esto el hijo de Kenshin, ¿no? Que Mm. tiene problemas con su padre porque el padre nunca está y después se va donde a aprender el mismo estilo, donde el maestro. Así que no, todo mal, mal padre, todo no son muy malas para mí son, o sea, es una buena obra en lo técnico, no sigue la línea de las pasadas, pero lo que es el guión, la verdad que no me gusta y creo que solamente las vi una vez nomás, y no las quise ver más. Ujú. Sí, me pasó igual. Y me pasó también con, no a ese nivel, pero no me llegué a enganchar con Hokkaido, así como tú. Lo que pasa es que yo estaba siguiendo un poco cada semana a Hokkaido, y también el problema es que, así como me enganché con el manga para leerlo completo, y lo leía así sin parar, con Hokkaido como tengo que esperar, pasa un tiempo, sale otro episodio, lo leo y de pronto me olvido algunos detalles y no me llego a enganchar así porque no puedo leerlo seguido. Entonces tal vez la solución sería dejar que avance y leerlo todo de corrido cuando llegue hasta cierto punto, tal vez, no sé. Pero eso me ha pasado, también no sé si será por la historia que no ha sido tan atractiva, tal vez, por el momento, no sé. Puede ser una forma de verlo o no. Alguien si está leyendo Hokkaido podría decirnos que no es así. Pero por el momento al menos no estoy siguiendo el manga. Y también puede tener que ver con la pausa que hubo al medio, con el problema que hubo con el autor, ¿no? Sí, totalmente, yo vi dos, tres capítulos, tampoco estaba particularmente enganchado, nadie habían justo mostrado a Saito y ya dije, ah, bueno, veamos qué pasa, y justo pasó todo este problema de Watsuki. Y de ahí creo que hubo un parón de no sé cuántos meses. Yo lo seguía por Manga Stream, así que estaba como un poco perdido. Después buscando sobre Hokkaido me di cuenta que la serialización se había reanudado, ya llevaban como 12 capítulos y ahí revisé el último y me di con una sorpresa con tanto personaje antiguo que no esperaba encontrarme en ese arco.
Así que tengo ganas de continuarla o empezarla desde cero de nuevo y tener una opinión mejor de Hokkaido. Pero como habíamos dicho, ojalá le vaya bien. Así, entre mejores posibilidades tengamos de una nueva adaptación animada, mejor, ¿no? Ujú. Sí. Y bueno, ya que hemos comentado así de pasadita lo que pasó con Nobuhiro Watsuki, podemos hablarlo un poco porque es un tema también importante, lamentablemente, al hablar de Kenshin, porque el autor, pues es la persona que ha dado vida a esos personajes, a esa historia. Y como hemos comentado hasta ahora, es una historia que para nosotros dos ha sido muy interesante, muy importante además para mí, ¿no? El tener esa reflexión acerca del pasado y de la redención y de la madurez de un personaje, ¿no? Que para mí que lo leí muy joven, pues era algo muy interesante también como para mi propia formación. Entonces, básicamente Kenshin ha sido parte de mi vida, ¿no? Y cuando el autor pues tiene un problema así como el que tuvo, que para quien no lo sepa tiene que ver con la posesión de... En su momento se dijo que era pornografía infantil, pero al final es como imágenes de chicas jóvenes, ¿no? Un poco con esa obsesión de su parte. Estuvo un tiempo en la cárcel, incluso se pagó una fianza, llegó a salir, se pensaba que esto iba a pausar de todo lo que sería la producción del manga, pero al final no fue así. La película también se va a producir sin ningún problema. Pero sé que tú tienes un poco más de detalles sobre lo que pasó. A ver, cuéntanos. Sí, primero porque la política, o sea, las leyes en Japón son más flexibles con respecto a ese tipo de crímenes o delitos. Primero, como habías mencionado tú, Alessandro, los videos que contenía Watsuki no necesariamente eran pornografía infantil, eran, sí eran de menores de edad, pero era como un rango de 15 años o algo así. Y tengo entendido que en Japón hay una edad de consentimiento que es diferente, consentimiento sexual, creo que es diferente a Latinoamérica o los países más occidentales. Y incluso creo que a hombres y mujeres se les castiga por diferente manera. La sociedad japonesa es mucho más machista que que la de nosotros, incluso que Latinoamérica tampoco es que nos falte mucho machismo. No somos abanderados de la igualdad de género tampoco, pero imagínense ustedes. Entonces, no recordaba si había ido a la cárcel, pero sí que pagó una multa que tampoco eran como $2.000, incluso un poco menos, a todas luces risible, ¿no? Para el delito. Y también había leído que hace no muchos años, hasta 2014, que si se le hubieran pillado a Watsuki con ese material, no hubiese sido un crimen. Entonces, Watsuki no pecó tal vez de no deshacerse de ellos cuando pudo. Así que estamos en ese tipo de dilema de que si el autor y la obra, ¿no? Como Ujú. hay gente que trata a Maradona de Dios, pero es muy cuestionable como ser humano. También está el caso de Michael Jackson y ahora estamos con Watsuki No, y es un pero poco... Michael Jackson es inocente. Yo he visto ya, eso ya me ha quedado claro. He visto documentales. Michael Jackson es inocente. Yo estoy con la conciencia limpia siendo fan de Michael Jackson. Adelante. Bueno, Macaulay Culkin dice que no pasó nada y yo le creo, pero con respecto a lo... Es extraño, yo no voy a tomar partido. A mí me gusta mucho la música de Michael Jackson y así que mientras como no vea pruebas, seguiré escuchando a Michael Jackson y tal vez probablemente incluso aunque encontrarán pruebas, la música es tan buena que tal vez, no sé, inevitablemente voy a volver a caer en ella. Voy a Sí, ser es igual sincero. que en este caso, ¿no? Al final no nos queda otra que separar al autor de la obra. Si es que la obra es algo que podemos disfrutar y no tenemos que estar condicionados pensando en que el autor pues podría no ser una persona perfecta o no más que eso, ¿no? Tener algún problema muy muy grave como podría ser esto, lo de Watsuki también. Sí, ¿no? Irónicamente, una historia el autor de Kenshin, un tipo que tiene muchos fantasmas, yo creo que tal vez sabe lo que hizo él está mal, así que es curioso que alguien como él tenga este tipo de problemas, siendo que creó una obra como Kenshin, que es un tipo que también tiene este tipo de... Bueno, era el tipo, era un asesino en masa, imagínate. Mm. Así que mm, esperemos que quede solo en eso, que, que la obra tal como Kenshin tenga la adaptación que merece en su totalidad. Y bueno, como yo te había mencionado, Alessandro, antes de empezar el programa, también había un precedente con el autor de otra obra, de otro manga que se llama Toriko, y creo que el tipo tuvo problemas que creo que sí eran algo más grave que lo de Watsuki, y, y el tipo básicamente
tenía uno de los mangas que eran pilares en la Shonen Jump, o era el manga que la editorial quería darle el push para que fuese una de sus cabezas, pero al final no les resultó. Así que puede que no sea una condicionante, ya teniendo los live actions que vienen en camino, a ver qué pasa con alguna futura adaptación del manga. Hemos hablado entonces por una hora de todo Kenshin. Ha sido una muy buena conversación aquí, hablando del manga, del anime. Sabemos que está todavía en producción. Esa película que ya saldrá, también sigue el manga escribiéndose. Y continúa, por supuesto, la esperanza de los fans como nosotros de que haya más cosas de Kenshin, adaptaciones, tal vez una nueva adaptación completa, de ser posible. Pero con lo que tenemos, con lo que hemos visto y hemos comentado aquí, tenemos ya bastante. Y nuevamente será ocasión de recomendar a la gente que se ha quedado hasta aquí, no le ha importado comerse spoilers y no ha visto Kenshin, que lo lean, que lo vean, porque es una muy buena serie, y a ver si hay algo más que nos pueda ofrecer más adelante. Sí, yo lo recomiendo encarecidamente. Creo que, como dices tú, tal vez el manga sea la primera opción, pero si no, ahí está en Netflix. La pueden ver ahí despacio y cuando lleguen al arco de Kyoto se van a acordar de mí y no van a parar. Y no hemos hablado de el relleno, el arco cristiano, ¿no? Cuando hay como elementos de no sé qué. Es que ni siquiera recuerdo porque llegué a esa parte y eso sin saber, ¿ah? Porque cuando yo era chico recuerdo haber comprado en DVD todo Kenshin porque no lo llegué a ver completo en televisión. Creo que ni siquiera se pasó completo en televisión. Y recuerdo haber visto hasta Kyoto y dije, esto es genial. Y luego, sin saber qué es relleno ni nada, porque no estaba muy enterado, claramente se nota una caída en la calidad de la historia, se vuelve aburrido. Yo también ni me acuerdo de los detalles, como sí me acuerdo de todo lo demás. Y fue una mala experiencia, incluso llegas al final y yo digo que me han vendido un DVD que estaba mal, porque no veo que cierre la historia. O sea, ¿en qué momento acaba? ¿No? Parece que va a continuar, no sé. Y es un relleno muy malo. Y es el culpable de que se haya cancelado la serie, lamentablemente. Sí, yo también tengo pocos recuerdos de esa etapa de la serie. Incluso cuando volví a revisarlo en Netflix a Kenshin, terminé Kyoto y cerré el computador, básicamente. Recuerdo, ¿no? Este Chowamatsa o algo así, que era un discípulo del Hiten Mutsurugi Ryu y también habían capítulos que eran autoconclusivos. Y los cristianos, ¿no? Que también tiene que ver con el contexto histórico donde pasa Kenshin, cuando llegan los cristianos y no eran muy aceptados por los japoneses. Y la verdad, como te digo, estoy igual que tú, no creo que merezca mucho reseñarlo. Si la gente quiere continuar la serie hasta el final, que la continúe, pero yo personalmente recomiendo terminen el arco de Kyoto, váyanse al manga o véanse la OVA, o sea, no sé si reflexiones, pero véanse la OVA de las remembranzas, y la de Thousand Betrayal, o como se llama, tiene mucho nombre esa OVA, que es de lo mejor que he visto en animación, así que, como les digo, ahí, si no quieren probar la serie, por último váyanse a la OVA y ahí van a caer de una u otra forma. Bueno, Andrés, gracias por estar acá conmigo hablando de Kenshin. No sé si quieres dejar alguna cosa de redes sociales o algo para que la gente te busque. No, particularmente no estoy muy interesado en la en que me sigan. Básicamente uso Twitter un influencer. No, en absoluto. La verdad lo ocupo un poco para comentar alguna que otra cosa, pero no estoy muy interesado. Así que no, para nada. Pero fue muy grato. Sí, bueno, un gusto estar contigo, ya como te decía, y a ver si tal vez más adelante hablamos de alguna otra serie, de pronto que coincidimos ahí de haber visto todo. Sí, no, hablamos ahí en qué podemos coincidir. También sé que tiene otros colaboradores, gente más cercana, y ver si coincidimos en algún anime y ahí hablar sobre él. Así que, ¿por qué no? Para mí fue un grato momento conversar sobre Kenshin, una serie que me gusta bastante. Creo que también a ti se te nota también que disfrutas mucho de ella, y espero que la gente que nos escuche también se anime, o gente que ya vio la serie y le llegue todos esos recuerdos tan gratos que nos dejó esta serie. Entonces decimos que nos pueden dejar comentarios en arrasdeanime.com acerca de Kenshin, de sus recuerdos, de alguna cosa por ahí que tengan para compartir también de opiniones. Nos pueden comentar también en iVoox, en YouTube. Nos pueden escuchar también como Arras de Anime en Spotify y en Apple Podcast.
Y con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Andrés Bahamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.